solo que el teatro integra signos de distinta manera, es súper complejo el teatro, ¿sí? Es decir, que cuando vamos al teatro, lo que vemos, sabemos que eso no es la realidad, sino que representa la realidad, que está en un nivel sísmico y se crea un entramado de signos. Cualquier obra de arte contemporáneo, en realidad no es el objeto en sí, sino lo que significa. Vemos la caja de zapatos de Orozco, que se ha vuelto como lo básico, o el famoso oso. La gente quiere ver florecitas y cosas bonitas, ¿no? Pero el arte no necesariamente son florecitas o cosas bonitas. El asunto de la caja de zapatos es a final de cuentas significado y significante, como todos los signos, ¿sí? Entonces, el significante pues es la forma en sí, ¿no? Y claro, el significado de la caja de zapatos pues es el que tú le das de acuerdo a tu experiencia en la vida, o lo que tú consideras como arte. Si alguien me dice, no, es que un retrato bonito de unas flores, ¿por qué vamos a decir que eso es arte o no? En realidad es lo mismo. Es la mirada que enrarece al objeto. Terry Eagleton sobre la teoría literaria. ¿Qué es lo que hacemos desde la perspectiva de la teoría? Observamos. Y en acto de observación interpretamos esos signos que están contenidos en un papel, en una puesta en escena o en cualquier tipo de expresión artística. No existe, por eso no tiene valor económico, no sirve para nada. Lo único que sirve es la interpretación que hay de ella. Recuerden, siempre está el significado y el significante, pero hay una terceridad en las relaciones con los signos, que es la función del interpretante, que no solamente es quien observa la obra, sino todo el contexto de interpretación que tiene la obra desde el punto de vista histórico, social, cultural, político. Lo de llevar una caja de zapatos a la Bienal de Venecia, que es el lugar de consagración del arte contemporáneo, es un gesto político de rebeldía. La cultura de los antros, por eso lo menciono, es que a final de cuentas están interpretando valores culturales. Cuando te vas de antro en antro, es que cada antro tiene su propia personalidad, tiene sus valores cínicos, representan algo. La Puri está llena de símbolos religiosos, ¿sí? Un poco para echar desmadre y beber en torno a rollos cristianos, ¿sí? Hay una cosa de transmisión a través de los signos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el signo se resignifica. La función social del interpretante yo no estoy ahí en esa función. Lo que hace el autor seguramente lo que hace es escandalizar a la gente, la poca gente que pueda escandalizarse. Y hay cosas que son simpáticas de sentido del humor. La otra cosa que es muy padre en la cuestión del arte en general es que entonces el objeto en sí se resignifica al sacarlo del contexto, ¿sí? Como cuando habla de fenomenología Heidegger, ¿no? Del martillo es más martillo cuando se desmartiliza, que es justamente la idea, que es, si saco el martillo de su contexto, el martillo como significante, es decir, como recipiente de significados, se le pone de acuerdo al contexto en el que está. Claro, cuando vamos a una galería de arte o a un espacio donde hay obra de arte, ya de entrada nosotros lo etiquetamos como arte, pero hay una serie de factores que determinan que esa forma es artística, ¿sí? Sobre todo el contexto, es decir, lo saco de su contexto, ¿sí? Si yo veo, por ejemplo, gotas en un edificio que se cae, no necesariamente eso es arte, pero si hay alguien que quiere decir algo con eso, está transformando el objeto. Es como, por ejemplo, eso que está ahí. ¿Eso es una obra de Orozco o qué? Necesitamos el contexto para saber si eso funciona como obra o no, si está diciéndonos algo. Existen los signos por todas partes, todos son signos. No podemos pensar fuera de los signos, ¿no? Sí, como lo vimos con Wittgenstein. Nada que no pueda pensar existe. Y solamente a través de los signos podemos pensar. Así funciona la máquina del cerebro. Es decir, es el objeto, pero nosotros no identificamos el objeto hasta que no tiene un valor para nosotros. Es interesante.
interesante desde el punto de vista teatral, es fundamental. ¿Por qué pongo esa silla en el espacio? ¿Qué tipo de silla pongo en el espacio? ¿En qué lugar del espacio pongo la silla? ¿Cómo va a ser usada esa silla? ¿Sí? Eso es algo que todos sabemos y normalmente todos la regamos porque no acabamos de entender el sentido sígnico del teatro. Pero, es decir, todos son signos, pero en el caso del teatro existe un plus, que es el llamado signo artístico. No solamente significa algo, sino que está cargado de algo que conocemos como experiencia estética. ¿Sí? Porque el fin último del arte es producir una experiencia de belleza. La experiencia de belleza, como se ve en la tragedia, no necesariamente es a través de lo bonito, puede ser a través del horror. ¿Sí? Las troyanas, por ejemplo, que puede ser bonito el sufrimiento de unas pobres mujeres que se les llevan de esclavas, ¿no? Cuando no tuvieron culpa de nada, ¿no? Y piden compasión y nadie las pela. Pues, ¿qué tiene de bonito, no? ¿Sí? Y estamos hablando de las primeras 3 tragedias en la historia de la humanidad. Pues. Debe producirnos una experiencia estética. La experiencia estética pasa, claro, por ese canal de racional, de comprensión del objeto artístico. Si no entiendo la intencionalidad del autor, obviamente hay una cesura, se le llama, hay un corte. Entonces yo puedo entender lo que se me pega la gana. Hay algo que está fallando en el objeto artístico como comunicación, porque el receptor no está entendiendo nada. ¿Sí? Es como cuando llevamos a mi abuelita a ver mis obras de papaya cósmica. Es un poco como la cosa del Citroën DS, que lo parte a la mitad y lo acorta. Entonces, el coche en sí no es un objeto artístico. Lo que él está haciendo es resignificar. Y eso nos produce una experiencia estética. Por un lado, racional, si yo entiendo qué es lo que está haciendo el autor. Y por otro lado, me doy cuenta justamente de la belleza abstracta, de la semiótica contemporánea, del estudio de los signos. El signo tiene una potencialidad de interpretación. Puede ser interpretado de distintas maneras. Y la otra cosa que es fascinante en el arte contemporáneo es el manejo del espacio, que nos acerca mucho. Y eso para mí es una pena como gente de teatro, de pronto no vemos eso. Es algo que nos hermana mucho con los artistas plásticos, como se denomina, que es la pasión por el espacio. Del espacio vacío no vemos nada más esto. Vemos el espacio vacío. Si de pronto el velador ahí, el cuidador cruza, estamos ya viendo potencialmente teatro. Porque, miren, ahí está el teatro. Es fascinante. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que lo estamos viendo desde nuestros códigos, pero miren qué precioso. Entonces, si estuvimos aquí como espectadores, de veras dejaríamos a la gente aquí algo va a pasar, ¿no?